Los niños puedan ir saliendo con reverencia, ya que vamos a estudiar la palabra de Dios. Para este servidor, hermanos, una vez más, un privilegio estar delante de ustedes y un privilegio más grande es, hermanos, el poder ser el expositor de la palabra en esta tarde. Gracias sean dadas a Dios. Vamos, hermanos, a estudiar la lección, la lección número 3, hermanos, que dice muerte. Hermanos, en Adán. ¿tenemos nuestras lecciones? ¿Sí tenemos nuestro cuaderno? Entonces, la lección se llama Muerte en Adán. Y hermanos, creo que todos hemos tenido la bendición y la oportunidad de poder estudiar esta escuela. Y nos pudimos dar cuenta, gracias a Dios, que habla, hermanos, ¿de qué habla? De los misterios. Vamos a ver, hermanos, varios misterios a través de esta lección. Y para empezar, pues el título, hermanos, viene a ser un misterio. ¿Amén? Viene a ser un misterio, ¿por qué? Porque dice que muerte en Adán. Una vez platicaba con una hermana y le decía, pero es que nosotros somos herederos del pecado adámico. Y me dice, pero ¿qué culpa tengo yo de que una persona haya pecado 3,000, 4,000, 5,000 años atrás y ahora yo me constituya pecador? ¿Verdad? Es un misterio, pero dice la palabra que en Adán todos mueren, no hay excepción. Y le decía, hermano, al menos que usted no haya sido engendrada por voluntad humana o que usted venga de otro mundo, pues lamentablemente, hermanos, somos pecadores. Incluso desde nuestra niñez, desde cuando estamos en el vientre de mamá, el salmista dijo, ¿qué dijo el salmista, hermanos? En pecado me concebió mi madre y en maldad he sido formado. Entonces, desde ahí, hermanos, podemos ver que la condición de la humanidad es de pecado. Y gracias, podríamos decir sarcásticamente, ¿verdad?, a Adán, ¿verdad? Pero así como en Adán todos mueren, ¿qué dice el texto? Primero a los Corintios 15:12 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿es una mala noticia? Sí, es una mala noticia, pero es una mucho más buena noticia la que por un hombre entró el pecado, pero así también por un hombre entró la salvación. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Entonces, el objetivo de esta lección, hermanos, es ver que en Adán todos mueren. Y cuando dice todos es todos, no hay excepción. No hay, como decimos nosotros los padres, decimos cuando miramos a la criatura inocente, decimos un angelito. Me dijo un hermano la vez pasada, no es angelito, hermano, siento decepcionarlo, es un pecador como usted y yo. Entonces, desde nuestra niñez, hermanos, todos somos pecadores, pero la buena noticia es que en Cristo todos cambiamos de estado, o sea, todos cambiamos de ser pecadores y ahora somos hechos hijos. A los suyos vino, pero los suyos no mas a todos los que le reciben. Y los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por ello, hermanos. Textos claves, entonces, Génesis 3:15 y Romanos 5:8. Hermana Daniela, me podría leer en Génesis 3:15 y hermana Karina, Romanos 5:8. Adelante, hermano. Gracias, hermana Daniela. Un momento, hermana Karina, disculpe. Entonces, segundo misterio. ¿Cuál era el misterio? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que va a haber una pelea, ¿verdad? ¿Entre quién?
entre la simiente de la mujer y la serpiente. Una le herirá en la cabeza y la otra herirá en el calcañal. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la herida mortal? ¿La del calcañal o la de la cabeza? Pues la cabeza. Entonces, ¿quién sale victorioso? La simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Adelante, hermana. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, hermanos. En esto muestra su amor. Y hoy, hermanos, debido al tiempo, cabe resaltar que solo vengo a preguntarles. Entonces, para que estén atentos, no tengo para explicar la lección, entonces solo vamos a hacer preguntas para poder desarrollar la lección y no quedarnos a media. Entonces dice, ¿qué decía, hermana Karina? Disculpe. Amén. Mas Dios dice, muestra su amor. ¿Cuál amor? El amor, hermanos, de que siendo pecadores, porque somos descendientes de Adán y Eva, no hay otra rama por el cual pudiéramos nosotros llegar. Entonces dice, Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, aún estando alejados de la presencia de Dios, aún estando alejados de la voluntad de Dios, pues Dios nos amó primero. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no le conocíamos. Efesios dice que nosotros fuimos predestinados antes de la creación del mundo. O sea, nosotros no existíamos, pero ya Dios nos tenía en su plan. Ya Dios, hermanos, incluso Jesucristo murió aproximadamente 2000 y poco de años. No habíamos nacido, ni siquiera nuestros padres, nuestros abuelos habían nacido, pero Dios ya nos amaba porque ya Jesucristo había enviado a su Hijo a morir. Dios había enviado a su Hijo, a morir por cada uno de nosotros. Entonces dice, mediten esto. Jesús nos dijo que el Antiguo Testamento da testimonio de él. Ahora, otro de los misterios es por qué el pueblo de Israel no lo reconoció, o por qué la humanidad no lo reconoce. ¿Por qué nosotros se nos habla de un ser divino, se nos habla de un ser especial que vino y murió por nosotros, pero a nosotros nos cuesta el poder aceptarlo? Incluso Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta, toco, y la humanidad, hermanos, no abre. Entonces nos cuesta. ¿Pero por qué nos cuesta si Jesucristo nos dijo y les dijo a ellos incluso que el Antiguo Testamento daba testimonio de él? Esto no es obvio a primera vista, debido a que en el Antiguo Testamento muestra a Jesucristo oculto. Entre tanto, el Nuevo Testamento muestra a Jesús revelado. Sin embargo, una vez usted comience a conocer a Jesús en las sombras, muy pronto lo descubrirá en todas partes. Entonces, otro de los misterios es, hermanos, de que debemos estar conscientes, es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios de hoy, porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y será el mismo por siempre. Entonces, ¿por qué no lo pudieron ver? ¿O por qué la humanidad no lo puede ver hasta este momento? Es porque en el Antiguo Testamento, hermanos, se muestra como el Jesucristo oculto. ¿Se acuerdan el texto cuando Dios hablaba con Moisés? ¿Quién dijo que era? El gran yo soy. Diles al pueblo que yo soy. Jesucristo hablando con la mujer samaritana, ¿quién le dijo? ¿Qué le dijo? Yo soy. Entonces, exacto. El mismo Dios, hermanos, y así muchas partes de las Escrituras que nos hablan de Dios. Pero también Jesucristo, hermanos, los tipos bíblicos prefiguran a Cristo de una u otra manera. Entonces, en la Biblia también, hermanos, hay tipos, hay cosas que representan a Jesucristo. Y
Ellos asientan las bases para la identidad de Jesús, para que Él hizo y para la razón de su venida. Incluso sin darnos cuenta, vemos a Jesús de 100 maneras diferentes a través de la vida de estos pasajes del Antiguo Testamento. Esa riqueza de precursiones provee una resonancia gloriosa de la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 5:14, hermano Miguelito, ¿qué dice hermano Romanos 5:14? Más hermanos, Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén, hermano, gracias. Entonces, podemos decir, hermanos, que Adán es una figura de Cristo, pero una figura que contrasta el sentido de Cristo. ¿Por qué? Porque en Adán reinó la... ¿Pero hasta cuándo? Hasta que vino Jesucristo. Entonces, por eso, como iglesia de Dios, aceptamos y predicamos que Adán es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era tal como Génesis 3:15, me parece, o 3:16, que leyó nuestra hermana Daniela, donde dice que hará una guerra entre la simiente de la mujer y la serpiente. Pues ese también es un prototipo. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién es la simiente de la mujer? Pues la simiente es Jesús, la simiente es Cristo. Hermanos, si alguien tiene un comentario, recordemos que solo nos quedan 15 minutos. ¿Alguien, hermanos? Adelante, hermano Miguelito. Sí, hermanos, un pequeño comentario con respecto a Génesis y la promesa que hace Dios después de que Adán y Eva pecó, y es que Él enviaría a un Salvador, ¿verdad? Que dice que la simiente pues de la mujer le golpeará la cabeza, pero la serpiente le morderá. En otras versiones dice el talón. Y como estábamos hablando, ¿no? Jesús es la simiente y la serpiente lo muerde mediante la crucifixión, el pecado, pero Jesús pues golpea la cabeza de la serpiente porque su plan de salvación es completado por medio de esa mordedura, y pues ese es el golpe que le da a la serpiente. Solamente no. Amén, hermanos. Definitivamente, hermano. ¿Alguien más, hermanos, que quiera aportar a nuestra lección un pensamiento diferente, algo que nos ayude? Hermano. Y yo pienso que a través de Eva se muestra el principio del pecado, y a través de María viene la salvación que es en Cristo Jesús. Solamente. Amén, hermanos. Definitivamente podríamos tener una correlación también, y es que en Adán reina la muerte, pero en Jesucristo reina la vida. Por eso dice que hay una anécdota refiriéndose a la muerte, y dice que la muerte era la cárcel mucho más segura, la cárcel, hermanos, de la cual ninguno se había podido escapar jamás. Pero vino un hombre, vino uno que sí se le escapó, y es nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí, hermanos, venció la muerte. ¿Alguien más, hermanos, que quiera colaborar con nosotros en esta tarde? Si no, pasamos a donde dice: cuando vemos una sombra o un tipo, entendemos que nunca se compara con la realidad. O sea, son comparaciones, hermanos, pero no exactamente iguales. O sea, no se va a comparar, sino que solo es para darnos idea de lo que está hablando. De igual manera, todos estos tipos son representaciones incompletas de la perfecta realidad de Jesús. Si bien las similitudes con frecuencia son impactantes, también lo son los contrastes. Lo que decíamos de Adán. Adán y Jesucristo son... Adán es el prototipo, pero en el sentido
contrario. En cambio, si habláramos del arca de Noé, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque Jesucristo es la puerta y el arca tenía una puerta. Amén, hermanos. Entonces, ¿alguien más, hermanos? Si no, seguimos. Entonces, en Génesis 1 al 6, Adán estaba con Eva cuando la serpiente la tentó. Yo he escuchado algunas veces, hermanos, y dicen los predicadores, tratando de inculpar a Adán, que Adán descuidó a la mujer, que por eso la mujer cometió pecado, porque Adán no estaba con ella. Pues la palabra de Dios dice, hermanos, que la mujer le extendió el fruto, ¿verdad? No lo tuvo que ir a buscar donde estaba. Entonces, podemos imaginar a Eva mirando al árbol y teniendo esa efilia. O sea, si le cree a la serpiente, o puede obtener aquello que Dios prohíbe. Su esposo no defendió el carácter de Dios, ni corrigió a su esposa cuando fue tentada. De esta manera, Eva pecó y su esposo se le unió. Juntos desobedecieron a Dios, desatando una avalancha de sufrimiento, dolor, muerte sobre toda la creación para todas las generaciones venideras. He ahí el origen de por qué usted y yo nos enfermamos, de por qué usted y yo nos morimos, de por qué usted y yo nos cansamos. Ese fue, hermanos, el origen, no era ese el plan perfecto de nuestro Dios. Ahora, sin embargo, Dios maldijo a la serpiente por tentar a Eva, y también maldijo el suelo para que éste produjera espinos y cardos. Ahora, usted se ha preguntado por qué, como decíamos el 18, por qué nos cuesta traer el pan a la mesa, por qué a veces no nos alcanza el dinero. Pues también por eso, hermanos, porque Dios dice que maldijo a la tierra, pero la maldijo a causa del hombre, y la maldijo, hermanos, para que produciera espinas. Y si recuerdan, hermanos, yo creo que al final lo dice la escuela, si recuerdan, hermanos, cuando crucificaron a Jesucristo, también le pusieron una corona de espinas. Ese es el símbolo de la maldición que recayó también sobre el Señor Jesucristo. Entonces, sin embargo, hermanos, dentro del juicio de Dios también se encontraba la revelación de su bondad y su gracia. Él proveyó de una esperanza futura a la humanidad, un simiente prometido que derrotaría a la serpiente, el segundo Adán. Entonces, los misterios de esta lección, hermanos, son varios, y me gustaría pasar a las preguntas. Si nadie tiene algún comentario, hermanos, pasaremos a las preguntas. ¿Nadie tiene un comentario? Hermanos, si podemos pasar a la pregunta número 1. Y ahí en la pregunta número 1, hermanos, dice misterio revelado. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el misterio que fue oculto por las edades, pero que ahora ha sido revelado? ¿Alguien, hermanos, quiere responder? Porque, hermanos, esto nos ayuda a entender nuestra situación, o también nos ayuda a entender por qué vivimos o debemos de aceptar aquel maestro. ¿Alguien, hermanos? Entonces, las escrituras, hermanos, hablan de varios misterios. Nos dan una lista de misterios. Por ejemplo, la ceguera temporal de Israel es un misterio que lo describe Romanos 11:25. Y Romanos 11:25 habla de la ceguera de Israel para que el pueblo, para que los apóstoles, entonces, como dijo el apóstol Pedro, como ustedes no escucharon, pues entonces nos volvemos a los gentiles. Y ahí es donde usted y yo entramos a ser partes de ese pacto precioso. Ahora, esto, hermanos, también habla de los pactos de Dios. En muchas ocasiones, hermanos, he escuchado que el nuevo pacto Dios lo realizó con los gentiles. No sé si ustedes lo han escuchado, pero ningún pacto, hermanos, ha sido para los gentiles. Siempre los pactos han sido para el pueblo de Israel. Por eso Jeremías habla de un nuevo pacto con mi pueblo. Ahora,
si lo dejamos ahí, ¿verdad? Que suena como algo frío y entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué parte tenemos nosotros? Vayamos a Efesios, hermanos. El libro de Efesios, y le voy a pedir a nuestro hermano Jonathan, ¿está hermano Jonathan? Hermano Jonathan, si nos puede leer Efesios capítulo 3, del 3 al 6. Paz, hermano. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo escrito brevemente. Leyéndolo puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que había un misterio que no había sido revelado por las edades. O sea, por mucho tiempo este misterio no fue revelado. Y el misterio lo leía hermano Jonathan y dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, a los gentiles o a los israelitas, hijos de hombres, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio, hermanos, que no había sido revelado a los gentiles o al pueblo, fue revelado, dice, a los santos profetas y los apóstoles. El misterio, hermanos, es que los gentiles son, ¿qué, hermanos? ¿Alguien me da la definición de coheredero? Comparte la herencia. Gracias, hermanos. ¿Cuál herencia? La salvación, el ser hechos hijos de Dios, el ser parte del pueblo. Misterio dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, no hay otro cuerpo, no hay un cuerpo para Israel y un cuerpo para los gentiles. No existe eso, hermanos. Por eso a veces decimos: ¿estará el cuerpo de Cristo dividido? Y la respuesta es no. El cuerpo no se puede dividir, hermanos. Si nosotros algún día como miembros o como células nos desprendemos del cuerpo, ¿qué pasará? Yo me pregunto, si yo me quito un dedo, ¿quién pierde? ¿El dedo o el cuerpo? El dedo. ¿Por qué? Porque el dedo se muere sin el cuerpo, pero el cuerpo no se va a morir sin el dedo. ¿Sí? Sino que si nosotros nos desprendemos, pues entonces nosotros somos los que nos morimos espiritualmente hablando. Ahí la importancia, hermanos, de por qué mantener la unidad. Porque Jesucristo rogaba, capítulo 17 de Juan, y decía: hazlos uno, como tú y yo. Hazlos uno, que piense, que el pueblo, por las generaciones de los siglos y de los siglos, piensen que son uno, para que no anden yéndose unos por un lado y otros por otro lado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, a los Efesios. Y dice: y coparticipantes de las promesas en Cristo por medio del Evangelio. Entonces, esas promesas que habían sido para el pueblo en su momento, pues también nosotros éramos coparticipantes de eso, con el único hecho de que estaba oculto. Ahora sí, ahora podemos entonces entender por qué Rahab alcanzó misericordia. ¿Por qué hubieron como el general, si alguien me ayuda, el general que se zambulló 7 veces en el río? Naamán alcanzó la gracia, porque también para los gentiles era ese regalo, lo único que estaba oculto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se sintió un pueblo exclusivo, en donde se agarraron a Cristo para ellos solos y no lo anunciaron a las naciones. Y cosa que nosotros, hermanos, pues
todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros debemos de anunciar al Cristo resucitado. Ahora, para recibir, para anunciar al Cristo resucitado, usted y yo, pues lo debemos recibir primero. No podemos dar algo de lo que no tenemos. Hermano Otto. Amén, hermano. Está Cornelio también, está el centurión. Entonces, vemos que la oportunidad siempre estuvo abierta para nosotros. Entonces, para despejar de nuestra mente que el segundo pacto es para los gentiles, sigue siendo para los israelitas, con la única diferencia que ahora ese pacto ha sido revelado a través de los santos profetas y de los santos apóstoles. Adelante, hermano Gavino. Los de ellos, hermanos, ellos no lo pudieron entender, estaba escondido. Amén. Ahora dice Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí estaba, hermano, ya. Ellos disfrutaban. El problema es que no lo entendían. Solamente no. Amén. Y gracias, hermano Gavino. Lo que también dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11. Dice, ¿por qué Moisés prefirió o por qué Moisés despreció los tesoros egipcios? ¿Lo han leído, hermanos? Dice, porque tenía por delante el gozo de Cristo. O sea, Moisés conoció a Cristo, hermanos, ¿verdad? Entonces, ese misterio, hermanos, estaba ya. Ese era un misterio que pocos, hermanos, tenían la bendición de conocerlo. Pero luego que vino en carne y se manifestó al mundo, entonces ese misterio fue revelado. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos la bendición de aceptarlo y sobre todo también de seguirlo esparciendo. El misterio, hermanos, que por las edades fue escondido. También, hermanos, Colosenses 1:26, hermano Hamilton, ¿me podría colaborar con Colosenses 1:26 y 27? Voy a decir, hermano. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. Amén. Amén. Misterio, hermano, que fue revelado. Y todo, hermanos, entonces hoy podemos decir gracias, Señor. Podemos decir gracias, Señor, porque cargó con nuestros pecados, porque llevó Él nuestros pecados. Entonces vamos a saltar a la número 3, hermanos. En Cristo todos tienen vida. Y solo quiero considerar, hermanos, por qué todos tenemos vida. Y con esto quiero terminar debido al tiempo. ¿Por qué todos tenemos vida después de ser pecadores? Leamos, le voy a pedir a nuestra hermana Belinda. Hermana Belinda, si me puede leer Isaías 53, 5 y 6. Y ahí, hermanos, vamos a ver por qué es que tenemos vida. El micrófono, hermanos, para la hermana. Capítulo 53, el verso 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado del solo nosotros. Amén. Por eso, hermanos, podemos hoy, por eso usted y yo, hoy gozamos de estar ante la presencia de Dios.
Por eso hoy nos regocijamos, cantamos y alabamos y podemos, hermanos, ser parte de ese reino de la gracia. Pero no fue barato, no fue algo fácil, sino dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido, hermano, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. La historia dice, hermanos, que el chicote, le digo, yo no sé cómo se, con que le pegaba el látigo, gracias hermano, al final le ponían unas puntas de hierro, y entonces cuando le pegaba, ese hierro se incrustaba en la piel, pero era un diseño, hermanos, que estaba diseñado para arrancar un pedazo de piel, no para dañar, sino para arrancar un pedazo de piel. Y con ese le dieron, hermanos, por nuestra culpa. O sea, los latigazos que nos tocaba a usted y a mí, pues Él dijo, démelos a mí. Y ahora lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es aceptarlo. Creer que vino y aceptarlo. Y después de aceptarlo, hermanos, seguirle fiel hasta la muerte. Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes. Que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios y que bendiga su palabra en nuestros corazones.